que conste en acta que yo acabo de ver y tener físicamente en mi mano el libro de Mario Conde, Los días de gloria, este que acaba de publicar y presentar esta misma tarde aquí en Madrid, con la colaboración inestimable de Alejo Vidal Cuadras. Exactamente. Yo voy a leer la solapa, la parte de atrás de la solapa, y de ahí podemos pedirle a Mario Conde que nos vaya contando algunos detalles, si quiere adelantar lo suficiente como para sugerir su lectura, ¿verdad? Que se trata de eso, ¿no? Dice: si en memoria de un preso Mario Conde reflexionaba con lucidez sobre sus años en prisión y los motivos que le llevaron a ella, y diseccionaba con precisión todos los complots y maquinaciones que se urdieron en su contra. En Los días de gloria, una obra profunda y de largo aliento, cuenta cómo cambió la vida de un joven que, con apenas 24 años, pasó de ser número 1 de su promoción como abogado del Estado a convertirse, con solo 39 años, en presidente de uno de los 7 bancos más prestigiosos de nuestro país, Banesto. Entre medias, la propuesta que le hicieron para entrar a formar parte de la masonería, las conversaciones privadas con don Juan y con el rey, o los primeros contactos con la familia Botín. Pero más importante aún será descubrir en estas páginas lo que puede denominarse como los abusos del poder del Estado, la trama del grupo Prisa, con Jesús Polanco a la cabeza, para hacerse con todas las acciones de la cadena SER y controlar Antena 3. El pacto urdido entre Felipe González y José María Aznar para intervenir Banesto y provocar la salida de la presidencia de Mario Conde. La constante y obsesiva persecución a la que fue sometido tras los primeros contactos que mantuvo con Javier Godó para comprar La Vanguardia. La conspiración pergeñada desde la Zarzuela para romper su relación con el padre del rey, o la noche en la que un eufórico Aznar entró en el salón de su casa madrileña gritando frente a varios comensales: en unos días nos cargamos a Mario Conde. Todo eso he dicho yo. Todo eso lo has contado aquí. ¿Todo esto lo cuentas aquí, Mario? Sí, no, bueno, realmente hay... ¿Has hecho amigos entonces o no? Sí, hay una... No me ocupo de eso. Hay un libro teórico que hice en su día que se llama El Sistema, y que teóricamente, pues eso, y valga la redundancia, es una reflexión. Era una reflexión nacida de la experiencia, ¿no? De lo que decía Alejo en la presentación: llegué virgen a ocupar uno de los puestos capitales del sistema financiero. Y cuando en España hablas de ocupar un puesto capital del sistema financiero, hablas de ocupar un puesto capital del sistema financiero, político, empresarial, mediático, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, fui aprendiendo. Entonces lo primero que hice fue teorizar, y teoricé sobre los componentes éticos del capitalismo en el Vaticano. Luego construí un libro, construí un discurso en el año 93 sobre la sociedad civil, eso que ahora acaban de descubrir unos cuantos, y por fin el sistema, ¿no? Y ahora lo que se trata es de, desde una distancia en el tiempo, desde 20 años, no teorizar, sino este señor y este señor y este señor estuvieron y hicieron esto. De todo eso me importa una referencia en este momento interesante que la he hecho en la presentación. Las conversaciones privadas del rey. ¿Cómo que las conversaciones privadas del rey? Vamos a ver si nos aclaramos aquí, ¿no? El rey es un órgano del Estado. Y cualquiera que sea la legitimidad histórica que haya podido tener la monarquía, al día de hoy, la única legitimidad es la que le hemos dado a los españoles mediante la aprobación de una Constitución que ha elegido como forma de Estado la monarquía. Podía haber elegido otra. Por lo tanto, el rey es un órgano del Estado, con unos poderes y con unas atribuciones definidas en la Constitución. Cuando una conversación se refiere a un órgano del Estado a otro órgano del Estado y afecta a la libertad, a la dignidad o a la hacienda de las personas que viven en ese Estado, eso no es una conversación privada. Una conversación privada, cuando el señor González nos cuenta que alguien le propuso ni más ni menos que privar de la vida a una serie de personas que eran asesinos, y que eso se debatía en el seno del Estado, eso no es una conversación privada. Y cuando dos órganos del Estado, sean los que sean, están comentando acerca de un acto que puede ser ilegítimo, eso no es una conversación privada. Es más, los españoles tenemos derecho a saber la posición del monarca. Y concretamente en este caso el rey lo único que dijo el año 1993, el 28 de diciembre, y lo oímos varias personas, fue una cosa muy sencilla, muy simple y muy llana. Eso es una barbaridad, y eso no sucede en el mundo occidental. El rey tuvo una visión muy anticipada, porque hoy que estamos viendo de verdad una crisis financiera en el mundo, los hechos le están dando la razón a lo que dijo el rey de España. Bueno, ¿es un ajuste de cuentas este libro? Vamos a ver, cuando ajustas cuentas con mira, alguien, verás, cuando un señor se permite el lujo, por ejemplo, vamos a ver, duelo de titanes, asalto al poder, banqueros de rapiña, los banqueros del PSOE, MC en el laberinto de los escogidos, el ángel caído. Es decir, yo tengo al menos
10, 12, 16 libros, sin contar miles de páginas escritas, de personas que relataban hechos acerca de qué era yo, de qué era mi familia, de cómo me comportaba. Incluso llegaron a decir que mataba perros, cuando los perros es algo a lo que yo adoro, ¿no? Cuando estos señores escriben desde fuera sin saber de qué escriben, es un ejercicio de libertad informativa. Cuando el verdaderamente afectado espera 20 o 25 o 30 años y demuestra paciencia y serenidad y escribe para contar, señores, las cosas fueron así, ahora resulta que eso es un ajuste de cuentas. No, miren ustedes, el único que tiene que ajustar cuentas son los hechos con la conciencia de cada una de las personas. Yo no ajusto cuentas con nadie, absolutamente con nadie. Yo simplemente relato y huyo de adjetivos calificativos y cuento lo que pasó, que algunos, y no cuento todo lo que pasó, todo no. Solo cuento aquellas cosas que son necesarias para entender, porque lo que solo sirve para dañar, ahórratelo. Y no se pretende con esto ajustar ninguna cuenta, sino decirle a la sociedad española una cosa muy concreta. Señores, esto pasó, y si ustedes quieren saber por qué estamos aquí, y por qué hoy los problemas que estaban vigentes en el año 1994 siguen vigentes, y en algunos casos empeorados, a pesar de haber gobernado 8 años el PP y 8 años el PSOE, si quieren saberlo, con nombres y apellidos, léanlo. Nada más. Bueno, ¿se va a molestar el rey leyendo estas memorias? Es una pregunta bastante dura para el rey. ¿Cómo se va a molestar el rey por leer algo que... Hombre, pero ¿cómo se va a molestar el rey por algo que es verdad? Es decir, el rey se molestaría si una conversación que yo contara sería falsa. Entonces, claro, pero eso jamás se me ha pasado a mí por la cabeza. Pero nadie se puede molestar una verdad. Y sobre todo una verdad que ha sido, en este caso, premonitoria. ¿Quién conspira y por qué para que rompas tu amistad con Don Juan? No, yo creo que la amistad con Don Juan no conspiró nadie para romperla, ni siquiera para tenerla. Yo es un hombre al que quiero entrañablemente, lo tengo en mi memoria, fue para mí un privilegio histórico convivir con él. Y el rey sabe hasta qué punto, pues bueno, eso es así. Pero ves, eso sí pertenece a una esfera estrictamente privada, porque eso no tiene una consecuencia inmediata en... Pero si el presidente del gobierno le llama al rey el día 17 de diciembre, unas horas o unos días, mejor dicho, antes de la intervención, y le dice no sé qué, eso es una conversación entre dos órganos del Estado que está afectando ni más ni menos que a la libertad y la propiedad de unas personas. Eso no es una conversación privada. Eso es una conversación pública, y es en el sentido de que es una conversación entre dos órganos del Estado. No, yo creo que el libro, que he leído con mucha atención, como es natural, porque Mario tuvo la amabilidad de pedirme que lo presentara, el libro tiene varios planos superpuestos, ¿no? Entonces hay uno fascinante, que es el relato de los hechos, ¿verdad? Es decir, los comportamientos humanos. Las motivaciones, las reacciones de las personas con unos determinados objetivos. Eso ya de por sí es realmente fascinante. Pero hay un plano superior en el libro que a mí es el que me ha interesado mucho, en la medida que te obliga a algo que normalmente no hacemos, que es asomarte al abismo. Todos vivimos nuestra vida cotidiana, como es natural, urgidos por problemas muy inmediatos, ¿no? De tipo familiar, de tipo laboral, en fin, es natural, es humano, nuestra salud, en fin, cosas que son las que nos determinan, digamos, en nuestro avatar diario y en lo inmediato. Entonces este libro para mí tiene hace una aportación impagable, que es que te obliga a asomarte al abismo. Es decir, tú cuando lees el libro, que a diferencia del sistema no es un libro con ánimo teorizante, es un libro que relata hechos. Sin embargo, una vez leído, tú te ves obligado a una reflexión que es clave y que desde luego es profunda. Este sistema que funciona sobre la base de la inmoralidad, la arbitrariedad, la mezquindad, la cobardía, la traición, la codicia, la voluntad desmedida y procaz, obscena de poder. Es decir, es obligatorio que vivamos así. O sea, ¿hay alguna forma de cambiar eso? A mí me parece que esa reflexión, que es la que Mario nos enfrenta a eso de manera absolutamente casi despiadada, yo creo que esa es la virtualidad del libro. Es decir, hay que ir más allá del relato, que como digo, es fascinante, para enfrentarse a esa pregunta. Y formulando esa pregunta, y no en el vacío,
sino sobre hechos y personas reales, yo creo que Mario ha hecho un servicio impagable. Sobre hechos y personas reales, Jaime, por favor. ¿Satisface tu curiosidad con el protagonista? Es que yo, como soy periodista... Claro. Yo tengo aquí algunas también preparadas. Quiero ir al libro buscando, más allá de los datos que ya los leeré, al hombre. Y a lo mejor te va a parecer dura, pero créeme que te la hago con todo el afecto del mundo. La venganza se puede contener, y no me cabe duda que no hay ningún ánimo de venganza. Pero la amargura es un sentimiento que nos acompaña siempre. Y yo no sé si en este libro planea ese pozo de amargura que es consecuencia de haber sido consciente o de haber asumido tú en lo personal que sobre tu figura en concreto ha habido una suerte de conspiración en la que han formado parte mucha gente y muchas personas, además muy heterodoxas. Es decir, ha habido una confluencia de intereses muy dispersos, unidos todos en un objetivo: bajarte a ti del pedestal. Te confieso, Jaime, yo en estos momentos soy un hombre feliz. Entiendo por un hombre feliz un hombre que tiene ilusiones, que tiene esperanzas, que está a gusto consigo mismo, que tiene tranquilidad de conciencia, que se conoce, que ha estado 17 años en la cárcel, directa o indirecta. No hay ni un miligramo de amargura, no solo ya de venganza, sino que no hay ni un miligramo de amargura. A mí me parece que en ese libro el único personaje que no es importante es Mario Conde. Da igual que se llame Mario Conde que Pepe Luis Gutiérrez. Hay dos protagonistas en ese libro: los que están en negro, con nombres y apellidos, y los que están en los espacios en blanco. Esos que están en los espacios en blanco somos nosotros, es la sociedad civil. Porque si es posible lo que cuenta ese libro, es porque todos, por activa y por pasiva, en nuestros relativos sitios, lo hemos consentido. Cuando muchos de nosotros sabíamos, conocíamos, y nos íbamos, y dejábamos, porque hubo miedo, hubo miedo. Entonces, este libro está escrito con una serenidad de una persona que en estos momentos... Yo he pasado un momento, y no tengo ningún inconveniente en decirlo, en donde se me fueron las ganas de vivir. Punto. Se me fueron. Y hoy tengo ilusiones, esperanza, a veces un pocito de amargura porque veo lo que está pasando en los mercados financieros, y ni siquiera el hecho de haber acertado en todas y cada una de las predicciones, y está mal que yo lo digo, que formulo en el sistema, me genera ni siquiera soberbia ni nada. Estoy curado de vanidades, de soberbias, de amarguras. Lo que deseo es, señores, de verdad, esto pasó, y pasó porque todos lo consentimos que pasara, y todos hemos mirado para atrás, y a veces para la derecha, y a veces para la izquierda. Este libro es un testimonio de una cosa muy concreta, que es lo que me dijeron en la cárcel: de aquí salimos, pero de aquí salimos entre todos, porque todos hemos hecho esto, todos hemos escrito este libro, y para salir de aquí hay que recuperar muchas cosas, y lo decía hoy, entre ellas el sentido trascendente del hombre, reconocernos a nosotros mismos, entre otras cosas volver a no tener miedo a la trascendencia y el sentido del humanismo cristiano, entre otras cosas. Bueno, vamos a ver, Mario. Y yo quiero decir una cosa, Jaime, quiero decir una cosa, Jaime, porque le interesará. Fíjate, Jaime, que leyendo el libro, que describe hechos, algunos terribles, sobrecogedores, ¿sabes qué se nota en el autor, en la pluma? Hay momentos en que lo que te llega es casi un cierto... Paz. No, paz, por supuesto. Serenidad pero, de espíritu. No, te diré más, humor. O sea, no ha perdido... fruto de la serenidad del espíritu. No ha perdido el humor. Ya, lo que pasa que me da la impresión de que no le va a gustar nada es, por ejemplo, Aznar, ¿no? Cuando reflejas esa frase que dices en una cena: acabo de hablar con Felipe y por fin en unos días nos cargamos a Mario Conde. ¿Cómo sabes esto? Mira, esto lo sé porque me lo contó una persona en mi casa y fue sorprendente, pero da igual que me lo cuente o no. Mira, vamos a ser sinceros. El año pasado, por estas fechas, un señor que se llamaba Luis María Ansón dijo con toda rotundidad, en la presentación de Memorias de un preso, aquí estuvo además y aquí luego lo repitió, que había sido una conspiración urdida por los dos líderes de los dos grandes partidos y que estaba todo previsto, y llegó más lejos, llegó a decir que el meterme en la cárcel estaba perfectamente organizado. ¿Sabes cuál es la mejor de las razones para comprobar que don Luis María Ansón tenía razón al decir esto? Hay dos. La primera, que curiosamente ese día, como cuento en el libro y como contó él, estaba comiendo con Narcís Serra. Uno se va a preguntar, ¿qué hace el señor Ansón comiendo con Narcís Serra ese día? Ese día. Es una cosa rarita. Segundo, ¿qué hace Narcís Serra